Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy vamos a empezar con una entrevista que pudimos hacer a José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Segovia y diputado, que visitó Riaza el sábado pasado. Una entrevista interesante y más ante la cercanía de las próximas elecciones este domingo, día 23. Les dejo con esta entrevista y luego volvemos. Venga. Amigos, buenas tardes. Seguimos en Huercasa, porque realmente Huercasa está demostrando que es un punto de encuentro para muchísima gente, incluidos los políticos. Y tenemos con nosotros a José Luis Aceves, que es secretario regional del PSOE y además diputado en el Congreso de Madrid. José Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Es bueno buscar un huequecillo para acercarte a Riaza y acercarte a Huercasa. Siempre es un placer. Siempre es un placer estar en Riaza. Y bueno, pues en esta ocasión también dedicar un poquito de la campaña, ¿no?, a compartir, a disfrutar de la música también un poquito. Y bueno, pues también desde luego a reunirme pues con todos los compañeros de la zona esta del Nordeste. Y también, ¿por qué no?, a escuchar a la gente, ¿no?, que también es importante. Os estáis hartando a campaña. Bueno, estamos en campaña desde hace un tiempo, es verdad. Terminamos la municipal y empezamos con las generales. Y bueno, yo creo que también hay que tomárselo en plan positivo porque te da un montón de oportunidades de conocer pues cosas que a lo mejor en el día a día ordinario no te lo permitiría, ¿no? Y bueno, en ese sentido siempre es bueno compartir y escuchar. Bueno, luego si quieres hablamos un poco de política nacional, pero a mí me preocupa también mucho la política, la más cercana, la que realmente nos atañe. Acabamos de pasar las elecciones municipales, pero ahora sí hay una política provincial, una política de Segovia, porque tiene una casuística, una problemática especial. Yo sé que estáis haciendo algo que sí quiero que me cuentes, que es el diálogo con. ¿Qué son los diálogos con? ¿Qué hacéis? Bueno, pues fundamentalmente buscar los temas que más interés tienen en la provincia o los que más demanda tienen con respecto a diferentes colectivos o a ciudadanía en general que no lo han trasladado, e invitarles eso, a dialogar con nosotros, a preguntarnos las dudas, a manifestar sus quejas, oye, o a agradecer cuando ha habido alguna cuestión que se ha acertado, ¿no? Y a nosotros nos parecía fundamental no hacer una campaña relacionada exclusivamente a trasladar nuestros mensajes, sino hacer una campaña en la que hubiera un componente de escucha. Y esos son diálogos con, ¿no? Hemos hecho diálogos, bueno, pues desde temas de mujer e igualdad, hemos tenido temas relacionados con el desarrollo industrial de nuestra provincia la semana anterior, diálogos también, ¿por qué no?, de pensiones, diálogos de agricultura y ganadería. ¿Habéis descubierto en estos diálogos algo de decir, caramba, no habíamos caído en eso y es un problema que existe? Sí, hay muchos temas muy interesantes. El otro día, por ejemplo, en el diálogo que tuvimos con el secretario de Estado de Economía y con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, descubrimos, por ejemplo, datos exactos que no están todavía publicados del todo, porque eso va con su espacio de tiempo apropiado. Descubrimos, por ejemplo, que en los últimos 6 meses una parte importante del desarrollo económico que ha significado de que España esté ahora mismo por encima del nivel de crecimiento de cualquier país europeo, viene una parte fundamental, que el descenso de lo que ha significado nuestro índice de IPC ha significado que la competitividad de la empresa, nos daba el secretario de Estado datos con otros países, ahora mismo una empresa española que tenga relación con Alemania, por ejemplo, esa empresa tiene mucha más capacidad, al tener mucho más barato nuestro IPC en España que en Alemania, tiene mucha capacidad de que su producto exportado tenga mucho más recorrido y se está demandando mucha más importación, o sea, que ¿no? aumenta la competitividad. Aumenta muchísimo, ¿no? Pues nuestra balanza de pago irá mejor. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues me resultó muy interesante cuando en ese diálogo también, lo que decía el secretario de Estado, el propio presidente de la Federación Empresarial establecía además con estos datos en determinadas empresas segovianas que tienen cada vez más capacidad inversora, cómo había crecido el empleo, ¿no? Por ejemplo, para la demanda que tienes en otros países de llevar productos, claro, necesitas crear empleo para poder ser, en este caso, competitivo, ¿no? Ahora que habla de empleo, estamos ahora mismo en el museo.
hay problemas para cubrir plazas, para encontrar trabajadores. En muchos sectores, las que ha mencionado la Federación Empresarial Segoviana, ellos se quejan de los problemas que hay para poder cubrir una serie de puestos. Incluso están planteándose hasta el traer trabajadores, contratar trabajadores de origen extranjero. Efectivamente, invité a través de una demanda de la Federación Empresarial al ministro de Migración y Seguridad Social, a José Luis Escrivá, precisamente a una charla con empresarios en Segovia, y salió uno de los temas en el coloquio. Y bueno, pues a las 3 semanas exactamente estuvo el director general de Migraciones del Ministerio, sí, y se ha hecho una colaboración con la Federación Empresarial que va a significar que el mes que viene, fundamentalmente soldadores y empleo para el medio agrario, sobre todo para granja de porcino, vengan de 2 o 3 países sudamericanos, fundamentalmente de Ecuador, vengan trabajadores ya formados en origen a Segovia. Fue esa colaboración en la que se pidió. La verdad que el ministro me dijo, dice, esto va a ser inminente, y lo que menos esperaba que fue solo 3 semanas después. 3 semanas después. Bueno. Y está a punto de sustanciarse ese convenio, porque sobre todo lo que se hace es, allí en origen, se les forma para que cuando lleguen a España sea más fácil y empiecen a trabajar al día siguiente, ¿no? Por lo tanto, sí que somos conscientes de la hostelería, también es otro de los ejemplos. Y transportes, hay transportes. En la construcción también hay muchos. Todo eso según la FEI, según Andrés Ortega, que son... Nos lo trasladaron in situ, ahí en esa reunión con el ministro y después con el director general de Migraciones. Quiero recordar que el director general de Migraciones fue la última semana de mayo, o sea que estamos hablando que fue hace poco. Y bueno, pues sí, somos conscientes, y de hecho eso significa que la economía segoviana, a ver, yo siempre que digo que hay una persona que buscando empleo es una preocupación, ¿vale? Pero Segovia ahora mismo tiene solo el 7,5% de paro. Es una de las provincias con menos paro a nivel de todo el país. 5.150 trabajadores buscando empleo. Pero ojo, un 7% prácticamente es un paro estructural. Eso iba a decir. Segovia está llegando al pleno empleo, pero al mismo tiempo va a requerir más población para trabajar en ciertos sectores, como bien indicabas. Bueno, venga bien para generar nuevas oportunidades de gente que venga. Todo tiene lectura. Los puestos están cubiertos porque la gente está marchando, la demanda de trabajo no se hace aquí en Segovia, sino que se traslada a otros sitios. Toda la razón, Ezequiel. O sea, que eso sea positivo, nadie puede dejar de pensar que siga habiendo un volumen importante de ciudadanos jóvenes, mujeres en muchos casos, que se van en busca de otras oportunidades. Y eso es lo que asienta población joven, asienta población para que además tengan niños, puedan tener su futuro asentado aquí, y eso es preocupante, ¿no? Por eso la llegada, que ya está aprobado y ya lo puede hacer cualquier ciudadano con tecnología española, que yo lo destaco porque además es Hispasat. Hoy en día ya cualquier persona, independientemente del lugar en el que tenga la vivienda o la empresa, puede tener conexión de alta capacidad digital por 35 euros al mes vía satélite. O sea, lo puedes solicitar con ya está, empresa. Lleva 2 semanas funcionando, Movistar, Vodafone, llamas y dices, quiero tener internet vía satélite porque tengo una casa en cualquiera de los pueblos negros y rojos, que lo hay. Ya es efectivo. Hombre, se está avanzando mucho, si es cierto que yo lo sé, que aquí los pueblos, las pedanías de Riaza, se están haciendo organizaciones, está instalando todo el cable, está haciendo todo, sí está avanzando. Pues aparte del cable, ya vía satélite, Hispasat ha firmado un convenio con las grandes empresas de nuestro país de telefonía, y cualquier persona que tenga dificultad porque tenga una casita fuera del casco urbano, porque tenga una pequeña empresa que quiera tener más capacidad de comunicación vía internet, 35 euros al mes por tecnología Hispasat. Por lo tanto, orgullo español que encima lo hayan desarrollado. Hombre, además ven la ventaja de que Nordeste Radio lleve los micrófonos donde haga falta, una noticia muy buena para todos, ya lo creo. Oye, te voy a hacer una pregunta, tú estás metido en los dos, en las dos políticas. ¿Hay diferencia entre la política nacional y la política provincial? Sí. ¿Cuáles son las políticas? Hay muchas diferencias. A ver,
la política provincial se debe de basar en tener cuanta mayor cercanía posible al territorio, a los problemas de la gente, que tienen por qué ser parecidos, pero puede haber diferencias entre zonas o entre municipios, ¿no? Y por lo tanto debes de tener ese interés para poder poner soluciones, y al mismo tiempo tienes que tener luego la oportunidad de dónde desarrollarlo, ¿no? Y la política nacional, bueno, pues son grandes políticas, ¿no? Que claro, es como esta, ¿no? Cuando hace un mes exactamente la secretaria de Estado, además lo anunció en Segovia, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González de Veracruz, murciana por otra parte, fue diputada del Congreso, vino a Segovia y anunció esto que lo de Hispasat era ya efectivo en 15 días, y efectivamente llevamos ya esos últimos 15 días haciéndolo, ¿no? Pues fíjate que tampoco ha sido mucho en los medios, ¿eh? Pues es verdad. Y además, mira, el otro día que hicimos uno de los foros de estos diálogos fue en Arcones, en un pueblo pequeñito. Hicimos además un diálogo encantador porque participó muchísima gente, pequeños, o sea, alcaldes de pequeños municipios, gente que trabaja en desarrollo rural, pequeñas empresas, es decir, bueno, no digo que exacto, pero un poco lo que hay en el medio rural, ¿no? Y me encantó además el diálogo que se produjo entre la gente, y digo, ese día me di cuenta que esta noticia no era todavía muy conocida, porque los propios ayuntamientos les tuvimos que mandar la información para que lo tuvieran y para que pusieran un bando en los pueblos para que lo sepa la gente, porque había 2 o 3 matrimonios de gente que estaban jubilados, que se habían venido a vivir porque tenían descendencia aquí o amigos o tal, venían de Madrid y dijeron, joder, yo lo pido mañana mismo, o sea, mañana mismo lo voy a pedir, porque yo lo que quiero es tener esos 100 megas de capacidad para poder desarrollar. ¿Entendéis que de alguna forma los ciudadanos queremos ese acercamiento de la política a la calle y que sobre todo a nivel nacional eso no se produce? A ver, a nivel nacional no se produce, pero yo, bueno, está mal hablar uno de sí mismo, ¿no? Yo cuando estoy en Madrid, yo tengo todas las semanas agenda en Segovia. Yo no hay una sola semana que no visite municipios, yo no hay una sola semana que mantenga reuniones con empresas o con colectivos, colectivos sociales de todo tipo, ¿no? De carácter social, de carácter económico y tal. Todas las semanas. Por lo tanto, a lo mejor no son todos los partidos políticos, ya digo, está mal hablar uno de sí mismo, pero yo todas las semanas, mi agenda pública además, nuestros micrófonos, todos los días se publica en nuestras redes sociales lo que hacen los parlamentarios nacionales, autonómicos, provinciales, y bueno, yo al menos creo que intentamos que no se pierda, porque estoy de acuerdo con lo que dices, Ezequiel, que no se pierda ese contacto con la gente, porque si no, estando toda la semana en Madrid, acabas perdiendo la realidad de lo que pasa. Yo creo, al menos, lo digo honestamente y humildemente, lo intento no perder, porque si no, estarías perdido. Eso es cierto. Oye, vamos a ver, hablamos un poco de política, de las próximas elecciones. Evidentemente las elecciones municipales del PSOE ha perdido, ha sufrido una derrota. Tenemos ya el domingo que viene, tenemos las próximas elecciones. Las encuestas, salvo la de Tejano, claro, no son pues nada agradables para el PSOE. ¿Puede cambiar, no puede cambiar? ¿Qué nivel de verosimilitud tienen estas encuestas? ¿Cómo ves el tema? ¿Puede haber un cambio en esta semana? ¿No? Bueno, eso, como politólogo que también lo soy, siempre me gusta decir que las encuestas están para mirarlo, pero son estudios de opinión de un momento puntual. La verdadera encuesta es la urna, ¿no? Cuando se abre la urna y se sabe. Eso no es una encuesta, eso es una realidad. Es una realidad, ¿no? Pero bueno, yo, a ver, quiero empezar por decir que a mí no me gusta la antipolítica. Y lamentablemente en este país estamos viendo cada día que hay algunos que solo les gusta la antipolítica. ¿Qué es lo que yo digo la antipolítica? No hablar de los temas que interesan a la gente, sino simplemente hablar, bueno, pues con mucho ruido, de temas que desvían la atención, de mentiras, de falsedades o de temas que puedo entender que haya un volumen importante de gente que se dedica a su vida diaria, que puede desconocer
pero que les puede influenciar. Y yo por eso lo llamo antipolítica, porque para mí la política es hablar, pues en esta comarca, por ejemplo, es hablar de cómo está la situación que más repercute a la gente, cómo están los servicios públicos, cómo está la sanidad, cómo está la educación, cómo está la dependencia, cómo está la creación de empleo, cómo está la oportunidad de ayudar a una persona que quiera generar su actividad laboral. Me da igual que sea por cuenta ajena que por cuenta propia, me da igual, pero que quiera generar su vida. Cómo está el ocio para que la gente se pueda sentar, las infraestructuras de comunicación, sean digitales o sean terrestres. Cómo está la oportunidad de los jóvenes que quieran ver esto como una oportunidad y no querer huir a grandes urbes. Eso es lo que yo creo que es realmente la política que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que en esto estamos viviendo lamentablemente en otras formaciones políticas, lo digo con pesar, no porque para mí sea un argumento, sino con pesar. Estamos viviendo momentos en el que hay otras formaciones políticas que no hacen propuestas, que no reconocen que la situación, hace tan solo un año nos decían que España íbamos a entrar en recesión y que en una campaña de las generales, que es el tema fundamental en cualquier país, que es hablar cómo estaba el país en 2018 y cómo está 2023. Y yo lo digo con orgullo, porque yo con mi voto, delegado de la gente, porque no es mi voto, es el delegado de los segovianos, pues yo he contribuido a que las pensiones suban un 8,5% este año, he contribuido a que se pongan en marcha los ERTEs que han ayudado a las empresas, y me lo han dicho cantidad de empresarios que gracias a los ERTEs ellos han mantenido con unas dificultades enormes que quiero además alabar, porque la empresa las ha pasado muy canutas, pero ha conseguido, bueno, pues con su trabajo, su esfuerzo, el de los empresarios, el de los trabajadores, el del Estado que les ha ayudado con líneas ICO, con los ERTEs, bueno, pues han conseguido sacar adelante y ahora han tenido que contratar más gente y han mantenido a su plantilla, que eran los que sabían cómo tener la cadena de producción en condiciones, y ahora están tan orgullosos que algunos han aumentado un 30 y un 40% de la plantilla, porque la economía va bien. Otros no han podido pagar los ICOs. Por supuesto, a ver, la realidad individual es muy variopinta, pero en España hay más autónomos, hay exactamente 300.000 autónomos más que en el 2018. En nuestro país hay casi 21 millones de personas cotizantes a la Seguridad Social por régimen general. En Segovia, 65.000. O sea, estamos pulverizando récord de actividad. Hay muchas cosas por hacer, seguro. Soy el primero que lo reconozco. Por mejorar, seguro. Pero nadie, en su sano juicio, y si somos sinceros y humildes, nadie puede negar la realidad. Que la microeconomía le falta un poquito más de recorrido para llegarlo, pero hay un trabajador que tiene un salario mínimo de 1.080 euros, casi un 50% más que hace 5 años, ¿no? Quiero decir, que en una campaña electoral no se pivote fundamentalmente por lo que se ha cambiado a mejor, me parece es antipolítica. Tú fíjate, realmente hemos tenido dos debates, hemos tenido lo que es un vis a vis y luego un debate a 7, y la gente comenta que ha habido más propuestas. Con independencia que sea buena, sea mala, sea demagógica, lo que tú quieras, ha habido más propuestas y más política en el debate a 7 que en el vis a vis. Pues sí, yo creo que lo digo claramente, el debate a 2 no cumplió las expectativas que un debate de esas características tiene que cumplir en nuestro país. ¿Por qué? Porque fundamentalmente he sido testigo en primera línea, ¿no? Yo cuando oigo al señor Feijóo decir que ellos habían aprobado la subida, la ley, que está por ley aprobada las pensiones, pues claro, a todo el mundo se te queda una cara diciendo, pero bueno, ¿cómo se puede mentir con ese morro? ¿Qué es lo que me sale? Con ese cinismo. ¿Cómo se puede mentir que se archiva el caso en IRC, que no se colabora por parte de tal? Si es que son falsedades. Es que el debate, con una técnica utilizada que está muy maniatada en el mundo de la comunicación, que es decir tantas mentiras para que tu interlocutor no tenga tiempo a contrarrestarla, pues evidentemente fue un debate en el que triunfó la mentira más que las propuestas. Lo reconozco, porque era absolutamente buscar como una metralleta cuántas mentiras puedo decir por minuto para que mi interlocutor no pueda rebatirlas o debatirlas, ¿no? Por eso en el otro, creo, además, lo digo de verdad, la coordinación del periodista en el debate no dejaba nada más que
cumplir los tiempos y avisaba y tal y cual, y a mí el formato del de cara a cara no me gustó. Porque era un formato que era 15 minutos, pégate con lo que quieras. No, vamos a hablar de economía, muy bien, pero en economía hay muchas cosas que hablar. Vamos a diferenciar los temas. Es decir, vamos a hablar una parte de competitividad de empresas, vamos a hablar una parte de... Pero normalmente esos debates están absolutamente negociados, no es un debate abierto. Pero si no estoy hablando de... A ver, estoy hablando del modelo de debate, claro que estaba negociado, no estoy discutiendo, estoy diciendo que yo que he debatido en alguna ocasión, por cierto esta vez no han querido debatir, en Segovia no ha habido debate de candidatos, ¿vale? Pero dicho esto, yo que he debatido en alguna ocasión y sé lo que hablo por esto, el módulo de economía no es 15 minutos tírate hablando de economía, sino vamos a hablar por partes. Vamos a hablar de crecimiento económico, vamos a hablar de industrialización, vamos a hablar de 5 o 6 bloques. ¿Por qué? Porque en ese momento sí que tienes oportunidad de claramente decir cuál es la diferencia entre cada uno. Por ejemplo, reforma laboral. A mí me parece fundamental reconocer, y lo digo porque ese interlocutor se equivocó el señor Casero, y por eso hay reforma laboral. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que llegamos en el año 2018 y había un contrato de cada 3 que era asentado, que era de más calidad, y ahora son 3 de cada 4 los que son indefinidos, los que tienen más calidad en el empleo. Eso es la reforma laboral. Pero sigue estando la incógnita de los contratos fijos discontinuos. El número de contratos fijos discontinuos que todavía no se ha hecho público. Ezequiel, es el mismo modelo que lleva 28 años en nuestro país. Los mismos contratos, es decir, eso no lo hemos cambiado. ¿Y por qué no hemos aprobado una ley de empleo? Sí que han salido. Hemos aprobado una ley de empleo y además el Consejo de Ministros de hace 2 semanas todavía lo ha añadido un artículo más para que quede más claro. Hemos aprobado una ley de empleo en el que lo que llega a sentar es que es un derecho de ciudadanía el tener unos datos oficiales en los servicios públicos de empleo para claramente decir lo que está pasando. Entonces, eso que se intenta crear es un movimiento de lo que yo llamo antipolítica para no reconocer, si no hemos cambiado la ley de los fijos discontinuos. Si antes había un fijo discontinuo, ahora lo sigue habiendo igual, no ha cambiado nada. Por lo tanto, es como no reconocer que en nuestro país, otra falsedad que se dijo en el debate, que se dijo que tal, que el presidente Sánchez había tenido, era el tercer presidente que menos creación de empleo había creado, lo cual es falso. Es el primero que lo ha creado por encima de Zapatero y por encima de Rajoy. Datos oficiales, que no es que podría reconocerlo otro si fuera de otra manera, ¿vale? Y en Segovia lo mismo. Por lo tanto, es no querer reconocer que las cosas, y el World Class es un buen ejemplo, las cosas van, vamos a decir, bastante regular. Yo no soy triunfalista, es decir, van caminando en buena dirección, van caminando, avanzando. Por supuesto hay cosas que cambiar, siempre reconoceré que hay cosas que cambiar porque no se es perfecto, ¿vale? Pero es que, ¿por qué no se reconoce la realidad? Y la realidad es que en Segovia, vuelvo a repetir, tenemos más de 14.000 autónomos, tenemos más de 65.000 afiliados a la Seguridad Social por régimen general, tenemos 12.000 empleados públicos, tenemos 35.000 pensionistas, tenemos un volumen de jóvenes en formación. 12.000 empleados públicos. 12.000 empleados públicos. Alcanzamos casi el 10% de la población, un 8 y pico por ciento de la población es empleado público. Bueno, hay muchos países que llegan al 25%, los países nórdicos. Hay países que tienen a la mitad, claro. Pero es que para que esa creación de empleo... Estamos hablando de empleo público, no de funcionarios. Hablo de empleo público en general, Hablo de fuerza y cuerpo de seguridad, hablo de ejército, hablo de empleados de la administración local, empleados de la administración autonómica, empleados de la administración del Estado, hablo de todos en general, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo que tenemos un problema serio con respecto a la sanidad, por ejemplo, ¿vale? Lo que la gente desconoce es que el plan de recuperación tras domicilio y residencia ha significado que en Segovia, en el hospital, tengamos un nuevo angiógrafo digital para los enfermos de cáncer, pagado con esos fondos europeos que provienen de esa negociación que hizo el presidente Sánchez en Europa, lo mismo. Voy a contar una cosa que no he contado nunca en los medios de comunicación. Pues cuéntala. Yo que solo he estado estos 3 años y medio en Madrid, pero he compartido con veteranos de todos partidos políticos que llevaban 2 o 3 legislaturas, ellos mismos me han trasladado que nunca habían visto en la historia de nuestro país que delegaciones parlamentarias de otros países quisieran hacer bilaterales con nosotros.
Antes éramos los españoles los que queríamos hacer una bilateral con Alemania, con Francia, o que queríamos hacer una cuando venían parlamentarios, delegaciones de, yo qué sé, de China o tal y cual. Bueno, pues yo he vivido, que he sido testigo de venir una delegación de Corea, por poner, hay varias, pero bueno, por poner el ejemplo que iba a contar. Yo estoy en la Comisión de Agricultura, aunque soy el portavoz de Función Pública, pero en esa delegación me tocó ir, bueno, pues de cabeza de delegación, porque el portavoz le surgió un tema personal y no pudo ir. Me llamó la noche anterior, por favor, José Luis, viene una delegación de Corea, esto es un tema muy importante para el Parlamento, tienes que estar. Venga, vale. Yo cambié mis cosas en Segovia y estuve. Bueno, pues lo primero que hice, aparte de, por supuesto, siempre cuando nos presentamos, yo, toda la delegación que va al Parlamento, lo primero que les digo es, pues en mi nombre, soy parlamentario por Segovia, y acabo diciendo, no vayáis nunca de España sin ir a comer cochinillo segoviano. Que claro, se ríen todos. Una sugerencia te agradecerán Una sugerencia. seguro. Bueno, dicho esto, escuchar al presidente de la Comisión de Agricultura coreano decisión que ellos es un país con diferencias con España, pero de una población parecida, de un peso parecido del PIB con respecto al sector agroindustrial, ¿vale? Con un peso parecido entre la diferencia entre lo urbano y lo rural. Oírle decir que desde Corea se fijan en las políticas que hemos hecho con la ley de cadena alimentaria, con la apuesta que ha habido en el Pacto Verde en Europa para unos fondos europeos que no han mermado lo que ha llegado a España para la política agraria común, pero que se tiene en cuenta el cambio climático, es que no hay otra, ¿no? Claro, oír decir eso en el Congreso al presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento, y cuando hacemos luego entre todos los grupos nuestro debate, nuestro cambio de posición, y yo intervenir y explicarles tal, y estar toda la reunión monográficamente preguntándome, que les comentamos se había negociado, como hemos hablado, de la ley de cadena alimentaria, diciendo que éramos pioneros en el mundo de poner en valor al agricultor y al productor de economía rural, para que no pierdan nunca con respecto a lo que es en la cadena la segunda fase, que es el de intermediario, para que llegue a la persona. Hombre, pues yo creo que es un orgullo, ¿no? Decir que... Has mencionado la agricultura. Los agricultores estamos pasando, para España la agricultura es muy importante, para Segovia el 10,5% del PIB. Claro, es que tú fíjate el porcentaje y por qué se quejan nuestros agricultores. Se quejan están una con parte serios con problemas. toda razón. Claro. A ver, cuando alguien se queja siempre es porque tiene una razón para quejarse, ¿vale? Y no podemos olvidar tres cosas. Lo primero, yo lo digo siempre porque además creo en ello. Yo vivo en el medio rural y tengo muchos amigos Lo sé. de este sector, ¿no? Amigos, quiero decir. No conocidos, sino amigos, ¿no? Y bueno, pues yo que tengo conversaciones con ellas muy profundas, porque además me conocen y saben que yo, estando donde allí, pues siempre tendré alguna ocasión más de trasladar, ¿no? Tres cosas fundamentales. Primero, es que se nos ha olvidado ya. Es que hemos tenido que encerrar a las poblaciones mundiales en casa hace 4 días. Ha habido que parar los países, ha habido que parar las producciones. Pero un sector esencial como el de darnos alimentos, no pararon. Al contrario, hicieron un esfuerzo para que la alimentación llegara al supermercado de cada pueblo, de cada ciudad y de cada pueblo. Hicieron ese esfuerzo y yo creo que hay que reconocerlo siempre, porque es alimentación cercana y de calidad, que se nos olvida muchas veces. Por lo tanto, claro que se quejan con una parte de razón, que es, si tuvieron que encadenar una situación económica, todos complicada, ellos hacer ese esfuerzo, llegó los efectos económicos de tener a todo el mundo en casa y tenían dificultades enormes de que su producto tuviera una rentabilidad acorde al esfuerzo que habían hecho. ¿Cómo no se van a quejar? Evidentemente. Pero claro, la economía de mercado en la que vivimos impide ciertas cosas, impide ciertos movimientos legislativos para decir por el artículo 33 esto vale 2 euros. Sí, está claro. Entonces, ¿qué ocurrió? La ley de cadena alimentaria fue una ley que, por cierto, el PP y Vox no lo apoyaron, por mucho que hablen del medio rural, no lo apoyaron, ¿vale? Pero era una ley, que lo que intentaba era, sabiendo que había ciertos parámetros de economía de mercado que no puedes tocar, porque Europa o cualquier estamento lo iba a eliminar, lógicamente, había que estar en esta delgada línea roja entre tengo que ayudar al productor, pero al mismo tiempo no puedo pasar esas pautas de economía de libre mercado, ¿no? No puedes. Entonces, ¿qué ha significado esta ley?
Esta ley tiene que tener determinadas etapas de ponerse en marcha. La primera, que existe ya la figura del contrato en origen, de que el productor firma con el distribuidor: si mi economía me dice que esto vale 1 euro, yo lo puedo vender por debajo de 1 euro. Al menos tiene que ser 1 euro. Claro, han subido los precios, el IPC ha subido, fundamentalmente por la energía, ¿vale? Pero también la alimentación, hay que reconocerlo. La economía subyacente ha subido. Pero una parte viene aparejado. La alimentación porque está en torno al 15 y pico por cien, ¿eh? Ya menos, ya está en el 8 o 9, pero bueno, ha estado en ello. Está en el interanual, pero si tú te coges la diferencia entre el año pasado y este año, estamos bueno, ahora en está en el 9. 15%. Ahora está en el 9 más o menos. Estamos ya en el último dato, estamos en el 1,9 de lo que es el IPC de nuestro país, 1,6 en Castilla y León, y más o menos estamos en el 6 y pico por ciento, la subyacente ahora. No, la subyacente. Es verdad que la media del último año está en esas cifras, pero ahora estamos en el 6 y pico. Y la alimentación en concreto está por La encima. alimentación está, bueno, quiero decir, una parte también proviene de ahí, porque ya se pone un precio, ¿vale? Ya se pone el precio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Se quejan con razón. Y segundo, la sequía ha machacado al campo. La sequía, estamos hablando, que he hablado estos días con varios, porque me gusta preguntar por comarcas, por tener un dato un poco más la sequía provincializado. Y luego las lluvias torrenciales, o sea que es verdad. Por lo tanto, claro que se quejan con razón. ¿Por qué? Porque si ya tenían bastante problema con lo que hemos sufrido todos y los efectos económicos de tenernos en casa encerrados, fundamentalmente después les ha llegado la sequía con un problema enorme. Claro, el secano da menos producción, pero el regadío tiene problemas de regar. Por lo tanto, claro que se quejan con razón, y por eso se han tomado medidas. Se ha vuelto a prorrogar 6 meses más lo que es los 10 céntimos de gasoil del precio para el profesional. Se ha puesto en marcha por primera vez en mucho tiempo en Europa, 85 millones para España, medidas específicas de ayuda directa al agricultor, dependiendo de la actividad, pero directa a cada persona. Y también se ha puesto en marcha en nuestro país, también por primera vez en mucho tiempo, medidas por sectores, depende secano, depende regadío, para poder atender esas necesidades. Seguramente, Ezequiel, serán insuficientes, pero se han puesto. Ahora, las de la Junta de Castilla y León no llegan, y es competencia autonómica. O sea, el gobierno de PP y Vox en Castilla y León no puede dar ninguna lección, porque siendo su competencia no hacen nada, absolutamente nada. Mira, tú fíjate, se habla mucho del tema de las ventajas económicas que tiene el moverte entre cercanías, incluso de media distancia, pero por ejemplo aquí en la zona rural, que no tenemos transporte, que aquí necesitamos el coche para todo, ¿no sería interesante, para compensar un poco el tema de la vida rural, el que si hubiera una ayuda al carburante? Porque aquí no tenemos trenes de cercanías, ni trenes de nada. Bueno, tenemos ahí la bateadora atascada todavía hace 12 años. Entonces, ¿no sería interesante igual que... es que, vamos, para poder vivir aquí, a las zonas rurales, tenemos que tener algo. Aparte del encanto que es vivir aquí, el medio ambiente, todo es bueno. Pero posiblemente en el tema de locomoción, en el tema de combustibles, aquí necesitamos el coche para todo. Queramos... Bien, a ver... Indirectamente ya lo hay. ¿Por qué? Porque la apuesta por el coche eléctrico, por ejemplo, es realmente eso. O sea, la apuesta, la línea de ayudas que están llegando ya, una parte europea y una parte del Estado, para que cambiemos la filosofía, que es que el planeta, tenemos solo un planeta, y los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Por lo tanto, la sostenibilidad de un transporte, que es esto, hay que buscarlo de dos maneras. El tren, donde llega, evidentemente, y segundo, el vehículo no contaminante, en donde no llega ese tipo de transporte. Sí, por lo tanto, sí que hay esa oportunidad. El vehículo no contaminante, tenemos que tener vehículo, porque bien, aquí no nos queda otro remedio. Pero me refiero que aquí... Tampoco veo yo que haya una expansión del coche eléctrico en nuestra provincia. No llega del todo, porque todavía seguramente existe... A ver, el híbrido sí que está entrando un poquito más, tener las dos opciones. El eléctrico todavía hay que expandirse mucho más, la oportunidad de tener en cada municipio de cierto tamaño un lugar de recarga para poderlo hacer, y también la tecnología está avanzando. Hay una gran apuesta por el hidrógeno verde,
que es seguramente el que nos permitirá en un futuro almacenar más fácil, efectivamente, y caminar por ahí, ¿no? Por lo tanto, la ciencia está caminando a una velocidad impresionante, pero al mismo tiempo, bueno, requiere un poquito más. Pero es verdad que, ya digo, la movilidad sostenible en el medio rural tiene que venir aparejado con ese tipo de transporte, que es el transporte eficiente a través de vehículos eléctricos, híbridos al menos, y eléctricos, ¿vale? O sea, sí que viene aparejado de alguna manera. O sea, que para abaratar nuestro transporte es comprarnos un coche eléctrico. Pues a ver cuándo salen más baratitos. Para hacerlos. Sí, luego te cobra Hacienda. Pero esa línea de ayudas no difiere nada de la que puedas tener en Madrid. Me explico que no son específicas para la zona rural. No, a ver, yo vivo en el medio rural y sé muy bien lo que estás comentando, Ezequiel, y sé muy bien que este tipo de debates se pueden producir, ¿vale? Y es verdad que es mucho más fácil el apostar por un transporte, como está pasando, porque las cifras lo marcan. Segovia es una de las estaciones de tren de alta velocidad que más ha aumentado y que más número de viajeros, por el volumen de población, claro, que tenemos de España, ¿eh? O sea, en Segovia, todo lo que es el transporte de Segovia a Madrid, 27 minutos, ha aumentado exponencialmente y está suponiendo, bueno, pues ya hay de los ayudando a no contaminar impresionantes. Pero es verdad que hay una población que para poder llegar a la estación tiene que coger un coche y llegar a la estación. Eso es verdad, ¿vale? Entonces, pero eso tampoco es malo. O sea, no se puede tener el tren en la todo puerta, en la puerta de casa. Claro, eso está claro. Es lo que iba a decir. A mí no me gusta prometer ni decir populismos como llegar y decir, sí, había que tener desde cada comarca un tren. No, porque realmente estás engañando a la gente. No puede haber. Y eso no puede haberlo porque no hay recursos suficientes. Ojalá hubiera recursos suficientes. Pero lo que hay que intentar innovar, nosotros en nuestro programa provincial, como te decía, seguimos defendiendo y ya está hecho el estudio y espero que se ejecute pronto. Primero, quitar la bateadora que está aquí en esta línea, porque esta línea, al menos para poder tener futuro, tiene que estar despejada. Eso es evidente, lo hemos hablado una vez en el programa, es evidente. Y segundo, no olvidemos que esta línea la hemos defendido y está incluida en el eje atlántico. En el corredor atlántico está metida esta línea para que fuera, el presidente de la plataforma. Para que fuera esa oportunidad. ¿Para qué? Para el transporte ferroviario desde cualquier lugar importante. Aquí tenemos sobre todo Burgos y Aranda, ¿vale? Porque el día que eso funcione, tendremos oportunidad después de que esa línea tenga también otra disponibilidad aparte del transporte, que es la de personas. Hoy es sábado, sé que llevas una paliza en el cuerpo con las campañas y todo esto, y vamos a terminar. Ya estamos en el museo, estamos muy a gusto. La verdad es que aquí está muy a gusto. Muy a gusto. En esta comarca, pero en Riaza siempre muy bien. Está muy bien. Entonces no quiero entretenerte más, pero sí quería decirte antes otra cosa. Y es que tú nos digas a nosotros por qué pides el voto a nuestros oyentes. Bueno, pues yo pido el voto desde vuestra emisora a todos los ciudadanos que nos escuchen para el Partido Socialista, porque yo lo he calibrado estos días, lo digo de corazón, es el momento más crucial que existe en la etapa democrática con respecto a lo que nos jugamos el 23 de julio. El 23 de julio no se juega una alternancia como la ha habido en nuestro país, una alternancia que podíamos tener entre los dos grandes partidos de nuestro país, Partido Popular y Partido Socialista, sino que lo que nos jugamos es qué modelo de sociedad queremos. Y el modelo que nos jugamos en este momento es o un modelo en el que se apueste claramente por avanzar en todo lo que hemos dicho y tenemos en nuestro programa para estos años, es un modelo en el que tiene que pagar quien más tiene. Tiene que redistribuirse la riqueza para tener oportunidades de financiar, como hemos hecho en momentos claros, el recibo de la luz y eliminar prácticamente los impuestos del recibo de la luz para que la gente tuviera una merma de los gastos que había con respecto a la invasión de Putin en Ucrania, ¿no? O un modelo en el que se base simplemente en decir voy a recortar, voy a derogar, voy a cambiar los avances. Un país nunca avanza, una provincia nunca avanza si alguien se presenta diciendo que quiero derogar todos los avances. Porque yo digo, no es avanzar tener una ley que asienta el sistema público de pensiones, no es avanzar tener una ley en nuestro país que los ERTE son un derecho para empresas y trabajadores, no es avanzar en nuestro país tener unas leyes educativas
con la mayor cuantía de becas que hay en la historia de nuestro país, para que cualquier persona, viva donde viva, tenga oportunidades de estudiar si no tienen su familia recursos? ¿No es avanzar un país en el que todo lo importante que hemos construido con derechos sociales son asentados ya para siempre? Bueno, yo creo que sí, honestamente creo que sí. Así que si esto no se produce, daremos un pasito para atrás. Y termino con una cosa muy clara. Yo cuando estos días he escuchado hablar de austericidio una vez más en el Partido Popular, me pongo a temblar. Porque si algo ha demostrado Europa del año 2011 al 2016 fundamentalmente, con las políticas de austericidio, fue que quien más sufría era la clase media y la clase trabajadora. Quien más sufría era la gente normal. Y hemos demostrado con unas políticas europeas y en España diferentes que los planes de recuperación, transformación y resiliencia tienen efecto en la economía de la gente. Subir el salario mínimo afecta a que la gente tenga recursos más razonables para vivir y eso mueve la economía. Si la economía consume, si la gente consume, mueve la economía global. Si la gente tiene oportunidades de mejorar su trabajo, genera más oportunidades. Así que, sin lugar a dudas, estamos ahora mismo en la idiosincrasia de elegir o caminar en esta línea o retroceder. Y yo creo que, sin lugar a dudas, lo que queremos con fondos para el desarrollo rural. Yo no he escuchado a otros partidos políticos como nosotros, que tenemos 10.000 millones de euros que ya se están poniendo en marcha para que llegue la banda ancha a todo el territorio. Yo no lo escuchaba a nadie decir dónde está el dinero. Que aquí no es el minuto de oro, ¿eh? Hostia, no, me lío. Nada, muchas gracias. Son tantas cosas y además lo defiendo porque, aparte de todo, y lo digo honestamente, ser parlamentario, o sea, llevar la voz de una provincia a un parlamento, en su momento en las Cortes de Castilla y León y ahora en el Congreso, pero teniendo claro que hay cosas que ves que mejoran en tu territorio, es un orgullo de verdad, porque, bueno, cosas que en su momento has pensado o que has plasmado en un escrito. O sea, yo hace ya, creo que son 15 años, en los foros que tenemos de reto demográfico, en Ayllón, en muchos sitios de la provincia, ya te llevabas apuntado diciendo: hay que llegar, en internet hay que llegar a todo el mundo, independientemente de quién sea y dónde viva, ¿no? Claro, ver ahora que ya es posible, pues bueno, pues te llena de orgullo, ¿no? Pues lo vamos consiguiendo poco a poco, mucha falta hace. José Luis Aceves, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por este rato tan agradable que hemos pasado, ¿verdad? Y te deseo todo lo mejor. Sobre muchas todo gracias. Que acabe pronto ya la campaña, que sé que os cansa mucho. Bueno, de alguna manera también es nuestra obligación y nosotros, desde luego, lo digo también de verdad, cuando estás en política, aunque sea muy cansado, muy sacrificado, lo más bonito es compartir con la gente y poder escuchar, ¿no?, a la gente. Gracias, José Luis. Un placer. Bueno, amigos, espero que estamos en el museo, hemos pasado un rato muy agradable, pero a lo mejor el sonido no llega con la calidad que ustedes están acostumbrados, pero bueno, las cosas salen cuando salen y hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Tiene el pueblo 7 llaves para 7 puertas. Son 7 puertas al campo. Las 7 abiertas. Sepúlveda te espera.
En la residencia Rovira Tarazona de Riaza, todo está pensado para atender a nuestros mayores. Estancias cómodas, atención cariñosa y personalizada, jardines y espacios verdes, comida casera hecha en nuestras cocinas y adecuada a cada uno de los residentes. La residencia Rovira Tarazona de Riaza es un hogar para nuestros mayores. Infórmate en el 921 55 0389 o en el 636 58 04 24 o solicita una visita en nuestro correo electrónico info@residenciariaza.org. Te esperamos en la residencia Rovira Tarazona de Riaza, un hogar para nuestros mayores. Bueno, y seguimos con algo realmente importante, porque una semana más, segoviaempleo.com, el portal de empleo de la Fundación Caja Rural, viene cargado de nuevas y de variadas ofertas de empleo en Segovia y su provincia. Escucha atentamente, porque puede que la oportunidad de trabajar y vivir en tu ciudad esté más cerca de lo que imaginas. No hace falta que cojas papel y boli, porque lo que realmente tienes que hacer es entrar en segoviaempleo.com y lanzarte a la búsqueda de tu futuro trabajo. Les voy a contar varias de las ofertas que pueden encontrar en segoviaempleo.com. Empresa dedicada a la distribución y venta de productos de construcción y ferretería precisa para sus instalaciones un mozo de almacén repartidor. La Unión de Campesinos de Segovia busca una persona que se encargue del trabajo administrativo y de campo. La Asociación Belerofonte necesita cubrir un puesto en un centro de educación infantil por baja por embarazo hasta el 2 de abril, de incorporación inmediata, con posibilidad de continuidad. En quickclick.es busca un desarrollador web senior que tenga más de 6 años de experiencia. También se busca un cocinero o ayudante de cocina avanzado para incorporación también inmediata. La asesoría laboral y fiscal busca auxiliar laboral para elaboración de nóminas y seguros sociales, confección de contratos, altas y bajas en la seguridad social. Desde Comercial Pecuaria Segoviana están seleccionando una persona para un puesto de producción de piensos para su fábrica de piensos en Coca. La empresa Mejor en tu Casa busca auxiliares de ayuda a domicilio. Ambientair, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de ambientación, velas y difusores de aroma, necesita incorporar un técnico de desarrollo de producto. Empresa del sector de distribución y venta de materiales de construcción precisa para sus instalaciones en Segovia un dependiente comercial. Seguimos, porque Huevos Velasco busca también un granjero. Un hotel busca personal para mantenimiento, aparcacoches, experiencia en el puesto y, por supuesto, imprescindible el carnet de conducir. Hay muchas más ofertas en segoviaempleo.com, porque aquí centralizamos toda la oferta y demanda de empleo con formación y noticias relacionadas con el sector laboral, para que no pierdas ni un minuto. Y recuerda, si tienes una empresa, pues también te puede interesar el conocernos, porque puedes incorporar nuevo talento a tu equipo. Ya sabes que puedes encontrarlo en segoviaempleo.com, que es el portal de auténtica referencia de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia. Y con esto, amigos, les vamos a dejar mañana más. Mañana nos visitará Rodrigo Jiménez, que es diputado nacional de Vox. Irán pasando por aquí estos últimos días de campaña los políticos que quieran venir. Amigos, que les dejamos, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte de Ezequiel Chiñaque. Hasta mañana.